con todas, todas sean bienvenidas, siempre una alegría poder aquí compartir con ustedes estos tiempos. Aquí estamos una vez más con la bendición del Señor y con el deseo de seguir estudiando la preciosa palabra de nuestro buen Dios. Así que allí donde estás, te doy la bienvenida. De la manera de ellos que nos ven en el canal, también sean todos bienvenidos, bienvenidas. Poder ver estos videos, sé que en el lapso de la semana, en los días, ven los videos, así que para mí es un privilegio poder estar al servicio del Señor y poder también ser ese canal para tu vida, de poderte transmitir estos mensajes que por semana venimos compartiendo y que es el anhelo de mi corazón, que la presencia del Espíritu Santo siga obrando en tu vida, siga alcanzando vidas y siga trayendo a muchos al conocimiento de la palabra de nuestro buen Dios. Así que ¿dónde está? El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está. Tierra alegre está, la oscuridad y tiembla a su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán.
toda la gloria y toda la honra, Señor. Cuán grande eres, Señor, cuán grande eres. Señor, no hay otro como tú, Señor, ni en el cielo, ni en la tierra. Tú eres el Todopoderoso. Somos tu pueblo, Señor. Somos la iglesia de Cristo y le pertenecemos a Él. Oh, cuán grande eres, Dios. Cuán grande eres, Dios. Tus maravillas, Señor, se manifiestan cada día, Señor. Venimos a ti tan agradecidas por tu precioso e infinito amor, Señor. Venimos tan agradecidas, Señor, porque sabemos que tú nos llamas y te pedimos perdón, Señor, si nos hemos equivocado. Y te pedimos perdón, Señor, si, Señor, nos hemos distraído y te pedimos perdón. Si, Señor, quizás por un momento te hemos dejado de lado, pero aquí estamos, con el corazón deseoso de recibir de ti. Es que, Señor, como Pedro dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Solo en ti, Señor, hay esperanza. Solo en ti encontramos lo que necesitamos. Gracias, precioso y amado Jesús. A ti te amamos, Señor. Es por ello que estamos tan agradecidas, porque no nos dejaste solas. Dejaste a tu Espíritu Santo, que es el que nos ayuda y el que nos consuela, y el que nos afirma, y el que nos guía, y el que nos enseña, y el que está con nosotras para ayudarnos en todas las cosas. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te adoramos y exaltamos tu precioso y santo nombre. Y oramos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Amén. Mis amadas mujeres, sean todas muy bienvenidas. Una vez más las saludo en el amor de Cristo. Realmente es siempre un gozo para mí poder estar con ustedes, poder compartir estos tiempos y lo más precioso, ¿no? Compartir el mensaje, la palabra de Dios. Bien dijo el apóstol Pablo, ¿no? Allí en Romanos 1:16 dijo que la palabra de Dios, el Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y podemos dar testimonio de lo que la palabra de Dios ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. Amén. Así que, bueno, vamos a ir a la palabra. Gracias al Señor tenemos la pantalla preparada con los textos bíblicos y con el mensaje que hoy te voy a compartir. Como verás, el título de nuestra enseñanza hoy es una vocación. Una vocación. Podemos decir también una profesión. ¿Sí? Sí. Miramos un poquito alrededor nuestro, ¿no? Cuántas personas, ¿no? Y hemos sido llamados para cumplir un rol, cumplir un papel, cumplir una profesión, una vocación, ¿sí? Así que con este pensamiento, escuché en una oportunidad unas palabras que acá las anoté. Hasta que aprendamos que una aflicción supera 1000 alegrías, nunca entenderemos lo que realmente el cristianismo está haciendo en ellos, ¿sí? Se puede pensar que la declaración de este productor de películas, se puede pensar que es una declaración pesimista o una declaración negativa, ¿sí? Realmente su declaración hizo eco a las escrituras, a lo que dicen las escrituras, ¿sí? Pero él se estaba refiriendo justamente a la aflicción, al sufrimiento, ¿sí? Y sabes que como cristianos tenemos que sufrir, tenemos que ser afligidos, tenemos que pasar por pruebas, ¿sí? Por eso que el título de nuestro estudio es una vocación. Y tú sabes que así como en lo natural te explicaba que las personas se preparan para la vida, ¿no? Y estudian para tener una profesión y por ejemplo una maestra se prepara, ¿no? Porque tiene esa vocación de ser maestra, de ser una docente, tiene esa habilidad
naturalmente, ¿sí?, que Dios ha puesto. De la misma manera, ¿sí?, como hijos de Dios, también el Señor nos llama a que nuestra vocación sea muchas veces el de sufrir, del sufrimiento, de la aflicción. Posiblemente hemos escuchado por allí o se nos ha enseñado, ¿no? No, un cristiano no tiene que sufrir, un creyente no tiene que pasar situaciones adversas, un cristiano no tiene que ser pobre, un cristiano no tiene que enfermarse, ¿no? Por ahí se nos ha sabido enseñar algunos conceptos e ideas de hombres que no son nada correctas, por supuesto. Porque, hermanas, si vamos a las Escrituras podemos ver muchos hombres que tuvieron que pasar aflicciones y tuvieron que sufrir. Podemos pensar en Job, ¿no? En Job, ¿sí? Eso lo encontramos ahí en el Antiguo Testamento. Un hombre que sufrió tremendamente. Como Job tuvo que pasar por diferentes experiencias que afectaron su vida. ¿Sí? Tenemos que entender que el Señor también nos llama, no solamente para bendecir nuestras vidas, sino también el Señor nos llama también para que pasemos aflicciones. Y tenemos que tener eso en mente, hermanas, porque a veces, como decía hace un momento, claro, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta pasar aflicciones, nadie quiere que un ser querido se le vaya de este mundo, nadie quiere enfermarse, nadie quiere tener una situación en la familia, una situación que traiga sufrimiento. Pero realmente, como dijo este productor, tenemos que aprender la aflicción. Eso lo dijo el salmista, ¿no? David, allí en el Salmo 23, aunque ande por valle de sombra de muerte, que dijo, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado, ¿qué? Me infundirán aliento. Y ahí está, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que pasar aflicciones, sufrimientos, pero la vara y el callado de Dios están allí. Muchas veces el dejar de mirar al Señor nos hunde más a la aflicción. Y fíjate, ¿no? Qué curioso que no hay, por ejemplo, ni escuelas ni facultades que te enseñen cómo pasar el sufrimiento, ¿no? Cómo pasar la aflicción. Bueno, no las encontramos. Por eso es importante conocer las Escrituras. El Señor nos llama en ese momento que tengamos que sufrir, estar preparados. El llamamiento del Señor, que Dios lo llamó a Job, ¿sí? Lo llamó ¿a qué? A pasar su prueba, su sufrimiento. El primer capítulo de Job, o el segundo capítulo, le habla todo lo que le aconteció a él, ¿no? Sabemos que Job fue un hombre próspero, un hombre que realmente era muy admirado allí en la ciudad donde él vivía, pero ya eso trajo un drama en el cielo. Satanás, el diablo, que ya estaba mirando a este siervo de Dios, a Job, y fíjate que Satanás, pues, cuando sube a la presencia de Dios, él va y se burla, ¿no? Él posiblemente se puso delante de Dios y dijo, mira, tu palabra está siendo por allí regada, pero pocos son las que la tienen en cuenta, ¿no? Porque saben que Satanás es el burlador y el mentiroso. Y el Señor le dijo ahí en la palabra, capítulo 1, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿No? El Señor se sentía bien por ese siervo, el siervo Job. Por eso le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Y qué le responde él, no? Claro que lo he visto a Job, pero la obediencia que tiene es una obediencia de interés, te obedece por algo. Él no te va a servir por nada, ¿no? Y siempre trayendo la intriga, ¿no? Tú lo has cercado, ¿no? Lo has favorecido, en pocas palabras. Pero el hecho es de que Satanás le dijo a Dios, ¿no? Déjamelo y vas a ver si es que no blasfema en contra de ti, ¿no? Y es allí donde empezó Satanás a oprimir a Job y Dios lo permitió. ¿Sí? Dios lo permitió. Job perdió lo que es las cosas materiales, él se enfermó, perdió sus hijos, uno tras uno,
su economía financiera también. Sumado a eso, vino la esposa a tentarlo y le dijo, ¿no? Maldice a ese Dios, ¿no? Qué tremendo. Él estaba enfermo, unos dicen que tenía sarna, otros dicen que tenía lepra. Con todo esto que él vivió, dice la palabra que él no blasfemó en contra de Dios. Él no blasfemó en contra de Dios. Por eso si tú lees aquí el versículo 15 en pantalla, dice la palabra, he aquí, dice Job, aunque él me matare, en él esperaré. Yo no sé si nosotros hubiéramos podido haber dicho eso, ¿no? Con todo lo que le aconteció a él, ¿no? Yo no sé si de nuestras bocas hubieran salido estas palabras, ¿no? Aunque él me matare, en él esperaré, ¿no? Él pudo entender lo que estaba sucediendo y eso lo llevó a confiar en Dios. A confiar en Dios en medio de los problemas. Aún fíjense que los amigos, ¿no? Eso lo pueden leer capítulo 3, 4. Hasta los amigos lo acusaron. Que todo lo que a él estaba pasando, todo lo que él estaba viviendo era porque él estaba en pecado. Fíjense la mentalidad en ese momento de aquellos amigos. Posiblemente esos amigos no han leído este salmo, ¿no? Que dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Que ellos buscándole razón a la adversidad que estaba viviendo Job. Y posiblemente el mismo Job ni había entendido por qué estaba viviendo estas aflicciones. Pero él exclamó esta palabra. Aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Él confió en Jehová. Él confió en el Señor. Entonces, ese grado de sufrimiento de Job también iba a tener un grado de respuesta, ¿sí? Job experimentó situaciones emocionales tremendamente. Posiblemente él luchó con él mismo, con sus pensamientos, con sus ideologías. Posiblemente él, dentro de su corazón, en su mente, le habrá dicho, pero esto, ¿por qué me ha tocado vivir, no? ¿Qué estoy viviendo? Si yo era una persona íntegra, yo era una persona que le hacía el bien al prójimo, yo nunca le falté a mis hijos, siempre cumplía con mis hijos, respetaba a mi esposa, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Posiblemente. Pero el hecho es que Dios permitió que él viva esta aflicción. Entonces, él no blasfemó en contra de Dios. Él tampoco, digamos, hizo una rabieta grande de lo que le estaba tocando vivir. Pero lo que sí él comenzó a hacerse algunas preguntas. No culpaba a Dios, pero él decía, ¿por qué me está pasando esto? Y fíjense, ¿no? Acá podemos ver una respuesta de parte del Señor en estas preguntas que Job se hacía. Y ahí el Señor le responde, ¿no? Dios le da una respuesta, pero fíjense la respuesta de Dios, ¿no? Dios no le dice, te ha pasado esto porque pecaste, porque hiciste esto, no levantó el dedo acusador, no lo juzgó, no dijo, no, porque te la mandaste, Job, no. Esa no fue la respuesta de Dios. Simplemente Dios le dijo, 38 versículo 1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo? ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. Fíjense, el Señor responde a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia, ¿no? Y si ustedes leen el capítulo 38 de Job, ahí el Señor le comienza a hablar, ¿dónde estabas tú cuando yo hice, formé la tierra, cuando hice el alba? Y el Señor le hace una serie de preguntas que, por supuesto, Job en ninguna pudo decir, no estaba allí, Señor. No, claro, yo no estuve allí, ¿no? Entonces, con estas respuestas de parte del Señor, podemos ver que Dios lo que le quiso dar a entender a Job, que Él era el Dios todopoderoso, el Dios soberano. Por eso que Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando hice esto, cuando hice aquello?
¿Tú sabes todo esto, Job? Posiblemente sí, en esa pregunta que le hacía el Señor. Y claro que Job le tendría que haber dicho, no, Señor, yo no estuve en nada de lo que hiciste, ¿no? Y posiblemente el Señor le habría dicho, bueno, yo sí estuve. Entonces, con eso le estaba diciendo, yo controlo el universo, Job. Yo controlo, yo lo hice, yo lo controlo, yo sé, yo soy el que soy. Mírame a mí, Job, posiblemente le habrá dicho el Señor, ¿no? Entonces Job no sufrió realmente por los pecados, ¿sí? Sino que Job sufrió para la gloria de Dios. Dios permitió el sufrimiento de Job para que el nombre de Dios sea glorificado y para que ahora en estos momentos sigamos hablando de Job y de ese Dios todopoderoso, ¿sí? Porque sabes que Dios a veces permite que vivamos sufrimientos para que su gloria sea manifestada y para que su nombre sea exaltado. Dios le respondió, terminó bendiciendo a Job, ¿no? Vemos en el capítulo 41 cómo Job fue bendecido y cómo se le retribuyó, ¿no? Todo lo que él había perdido doblemente. Entonces podemos ver que Dios permite la aflicción, permite el sufrimiento, porque hay un propósito. No permite que suframos porque sí, porque simplemente a Él se le ocurrió. No. El Señor permite que pasemos aflicciones porque allí hay un propósito, porque el Señor está obrando en nuestras vidas, ¿sí? Y podemos ver en Juan capítulo 9, nos habla allí de un hombre ciego de nacimiento. Este era un hombre ciego, nació ciego, vos imaginate, ¿no? Una persona que estuvo ciega toda la vida. Pero fíjense la pregunta allí de los judíos, ¿no? De los discípulos. Dice aquí la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Wow! Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces podemos ver que los judíos, ¿no? Los discípulos, ellos estaban buscando la manera de razonar. A ver, ¿quién habrá pecado? Quizás pecaron los padres. O quizás, ¿qué hizo este para que quede ciego, no? Y saben que la mente del hombre, del ser humano, es así. Porque lo primero que pensamos es juzgar al hermano. Lo primero que hacemos es levantar el dedo acusador, ¿no? Porque está sufriendo o porque está viviendo esto. ¿Qué habrá hecho para que eso le venga? ¿Sí o no? Porque si somos sinceros, se nos ha sabido cruzar ese pensamiento. Y se lo digo porque yo también pensaba de esa manera antes. Y yo le he pedido tanto al Señor en oración que me ayude a cambiar esa manera de pensar. He orado al Señor para que me ayude, ¿sí?, a poder realmente ponerme en el zapato del otro, en el sufrimiento del hermano, en el sufrimiento de la hermana. Y no ser una persona de mirar la parte exterior, ¿no? ¿Qué habrá hecho para que esto le venga? Como los amigos de Job. Entonces vemos que en este caso, en este ciego, que nació ciego, y los discípulos que hicieron preguntas cuestionando, lo que Jesús le estaba diciendo allí es que la majestad de Dios tenía que ser evidente. ¿Y cómo es eso? Que la majestad de Dios tenía que ser evidente. Por supuesto, porque ellos decían, ¿no? ¿Quién pecó? ¿El padre o este pecó? Pero ahí Jesús le dice claramente, no es que pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que las obras de Dios se manifiesten. Y fíjense, ¿no? Este hecho ocurrió hace 2000 años atrás. Y ese ciego, cuando posiblemente, ¿no?, que Jesús puso las manos y este ciego comenzó a ver, después de cuántos años, vaya a saber, ¿sí?, ¿qué se iba a imaginar este ciego?
o quizás ni lo soñó, que 2000 años después estaríamos hablando de él, ¿no? Porque fíjense que hasta ahora se sigue hablando de este ciego. Pero ¿qué se iba a imaginar este hombre, no? Que 2000 años después se iba a compartir su experiencia, se hablaría de que Jesús lo sanó, ¿sí? Y que incluso, ¿no? Ya Dios había preparado desde la eternidad, ¿sí? En qué momento su Hijo, el Señor Jesucristo, iba a pasar por esa vida para darle visión. Porque Él recobró la vista y el poder del Señor se hizo evidente, y es por eso que hasta el día de hoy podemos hablar, ¿sí?, de las maravillas del Señor y de todo lo que hizo en su ministerio, en esos 3 años que estuvo sobre la tierra. Y posiblemente ese hombre se habrá regocijado, y posiblemente en el tiempo se ha venido hablando de este hombre, y porque Jesús llegó a la vida de él, ¿sí?, que él ni siquiera lo sabía, pero qué tremendo que el Señor permitió esta ceguera para que su gloria sea exaltada, para que la majestad de Dios, ¿sí?, se manifieste, y para que hasta el día de hoy, ¿no?, podamos hablar de los hechos de Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Y saben que la mayoría de nosotras, ¿sí?, no sabemos las razones del sufrimiento. Yo no sé si tú te has preguntado, ¿no?, alguna vez, ¿y por qué estoy sufriendo? Posiblemente que sí. ¿Y por qué me toca vivir esto? ¿Y por qué tengo que vivir esta aflicción si estaba haciendo las cosas bien? Pero ¿y por qué vivo esta injusticia? ¿Por qué me toca pasar esto que me toca pasar? Posiblemente te has hecho esas preguntas. Yo no sé si ahora estás pasando una aflicción. Quizás está todo bien por ahora. Quizás ya la pasaste tiempo atrás. Yo creo que en varias ocasiones le he compartido que hubo un buen tiempo que viví mi aflicción, que viví mi sufrimiento. Y no es que no lo viva ahora, pero le doy gracias al Señor por ese sufrimiento que viví, porque a través de ese sufrimiento también maduré, también crecí, también el Señor aumentó mi fe. Porque el Señor siempre va a hacer cosas buenas para sus hijos. El Señor siempre va a obrar a favor de los suyos, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que Dios está por encima del sufrimiento, ¿sí? Dios está por encima del sufrimiento del hombre. Por encima. Dios es Dios. Él es el soberano Dios. Y aunque nosotras no entendamos, hermanas, aunque no entendamos las cosas injustas que posiblemente nos toquen vivir, como dije, quizás lo viviste, lo estás viviendo o lo vas a vivir en el futuro, no lo sé, yo no lo sé. Pero el hecho es de que las Escrituras nos mencionan claramente que hubieron hombres y mujeres que sufrieron, pero que Dios estaba sobre el sufrimiento y Dios les dio la victoria. Y recordemos, hermanas, nosotros como cristianos tenemos la gran bendición, hermanas, que nuestras vidas no quedan allí solamente. O sea, nosotras no es que estamos aquí y listo, nos vamos de este mundo y ya está, nos olvidamos de nosotros. No es así. Nosotros como cristianos tenemos que entender que todo es un propósito y que después de irnos de este mundo hay otro que nos espera. Una tierra gloriosa que el Señor ha preparado para los que le creen. Y yo no me cansaré de decirlo a esto. Y yo lo escribo y se los envío a mis hermanos que por ahí cuando se sienten desanimados, desalentados, o por ahí alguna hermana en la fe, ¿sí? Porque hermanas, en este camino estamos, como dice un dicho en el mundo, ¿no? En este mundo estamos de paso. Hoy estamos y mañana no sabemos. Pero lo importante es que al entender por qué el sufrimiento y para qué sirve y cuál es el propósito de ese sufrimiento. Por eso te decía que el título de este estudio es una vocación del sufrimiento. Pero esa vocación tiene un propósito. También hemos hablado de Job, hemos hablado de este hombre ciego, pero también pensemos en una vocación de alguien, ya su destino era morir, ¿sí? Y morir de una manera
realmente triste. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Si vamos a la palabra, ahí en Mateo 26, fíjense, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ya Jesús estaba destinado prácticamente a la muerte y al sufrimiento. Entonces vemos que acá Él estaba con sus discípulos, ¿sí? Vemos que Él les dice, bueno, quédense sentados, que voy allí y oro. Pero pensemos, ¿no? Recordemos cómo empezó la vida de Jesús, ¿no? Cuando María, el ángel viene, le dice que era una bienaventurada y que el ser que ella iba a llevar en su vientre era un ser santo, puro. Luego nace Jesús en medio de la situación, después de haber sido circuncidado, es presentado al sacerdote, y ahí podemos hablar, ¿no?, de dos profetas, en este caso Simeón, el profeta, y Ana, la profetisa. Ya hemos estudiado de Ana, y ellos ya habían profetizado lo que iba a acontecer, ¿no? Simeón dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. O sea, como que Simeón estaba esperando ver al niño para que él ya partiera del mundo, ¿no? Y él dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Ya Simeón estaba profetizando, estaba Jesús bebé, pero ya Simeón profetizaba que sus ojos habían visto al Salvador y que ese Salvador era justamente preparado para los pueblos, ¿sí? Ahora fíjense lo que dice en el versículo 32: luz para revelación a los gentiles. O sea que Simeón lo que estaba diciendo, que ese Salvador no solamente iba a ser para el pueblo de Israel, no solamente iba a ser para los judíos, sino también para los gentiles. La luz para revelación a los gentiles. Y dice, ¿no? Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él, de todo lo que decía Simeón. Posiblemente María y José se sorprenderían, ¿no? Ven a un bebé y ven a un hombre que comienza a declarar estas palabras, a exclamar estas palabras, y dice claramente, ¿no? Estaban maravillados. Ahora fíjense lo que dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, ¿no? Fíjense que ya Simeón le estaba diciendo a María: una espada va a traspasar tu alma. Por supuesto, porque recordemos que María era la que iba a estar frente a su hijo, mirando cómo tenía que pasar él, ¿no? Esa pasión en cuanto a su sufrimiento, ¿no? 30 años después, no se habla prácticamente Jesús que hizo a los 20, que hizo a los 25. Los teólogos llaman a esa edad, a ese tiempo, como el secreto mesiánico. También recordemos que cuando Jesús era niño, dicen las escrituras, ¿no? Cuando tenía la edad de 12 años, se desprendió de sus padres, en este caso de María y de José, y se perdió, ¿no? Y los padres lo buscaban por todo lado. ¿Y dónde lo encuentran? Justamente en el templo, ¿no? Hablando con los teólogos, ¿sí? Él allí dando explicaciones a los teólogos. Y claro, cuando María lo ve, dice: ¿qué pasó? ¿Dónde estuviste? Y la respuesta de Jesús es, ¿no? Le dijo claramente: ¿por qué me buscan? En los asuntos de mi Padre tengo que estar, le dijo él, ¿no? A la edad de 12 años, ¿no? Y realmente, ¿cuáles asuntos eran? ¿No? Uno se preguntaría, ¿qué asuntos son aquellos que él decía, ¿no? A los 30 años él empezó su ministerio, ¿sí? Y fíjense que cuando él empieza el ministerio, él no salió corriendo, ni alardear y decir:
yo soy el Mesías. No. Él muy secretamente, muy prudentemente comenzó a buscar, reunió a los discípulos, ¿sí? Y allí vemos ese famoso diálogo, ¿no? Un diálogo cuando Jesús, después que estaba haciendo tantos milagros, tantas cosas bastante tremendas, allí Él tiene un diálogo con sus discípulos, ¿sí? Y fíjense, ¿no? Lo que sucede, dice aquí en Mateo capítulo 16, versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos respondieron. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, él le pregunta: ¿qué dicen los hombres de mí? ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? ¿No? Y los discípulos le responden, ¿no? Bueno, Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres el profeta. Y entonces allí Jesús les pregunta a ellos, ¿no? Y Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahí respondió Pedro y dijo, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Yo pienso que Simón Pedro ahí, pues, se habrá enorgullecido de lo que Jesús le dijo, ¿no? Bienaventurado eres, Simón. E incluso después de esto, Él le cambia el nombre, ¿no? Ya no le dijo, ya no te vas a llamar Simón, sino te vas a llamar Pedro, ¿no? Y fíjense que acá Él le dice: bienaventurado eres. O sea, eres dichoso, Pedro, porque no, o sea, no has leído las leyes judaicas, no has leído el Torá. No. Porque esta respuesta que me das no viene de carne ni sangre. O sea, no ha venido un hombre a decirte quién soy yo. El que te lo ha revelado es mi Padre que está en los cielos. Entonces yo me lo imagino a Pedro allí realmente saltando en las nubes, ¿no? Por esa respuesta que le dio al Señor. Pero fíjense, lo curioso es que 5, 10, 15 minutos después, fíjense lo que sucede. Otro acontecimiento. Ahora vamos al versículo 21. Fíjense lo que sucede 15, 20 minutos después. Dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya Jesús los estaba preparando a los discípulos, ¿sí? Ya les estaba contando: miren, me va a suceder tal cosa. Voy a tener que padecer. Los ancianos de la ley, los sacerdotes, todos ellos, los fariseos, me van a comenzar a oprimir. Ya Jesús comienza a preparar a sus discípulos. Incluso le dice: voy a ser muerto, pero voy a resucitar al tercer día. Ahora fíjense la respuesta de Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Con esas palabras que él estaba diciendo, ten compasión de ti, lo que él estaba diciendo es: Señor, tú no tienes por qué sufrir. Tú no tienes por qué pasar lo que vas a pasar. Jesús le dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjense la respuesta de Jesús: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en esos 15 minutos? Que Jesús le había dicho primero que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, Pedro. Y ahora le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Pedro no había entendido quién era Jesús. Pedro, ¿sí?, este judío, realmente pensó que su Mesías, que su líder, venía a la tierra, no tenía que sufrir.
sino todo lo contrario. Él pensó, y muchos judíos pensaron que Jesús, que el líder, el Salvador, iba a venir a liderarlos, a salvarlos, pero de una muerte natural. Ellos pensaron que Jesús venía a la tierra para ir en contra de Roma, para ir en contra de los griegos, para ir en contra de todos y preservar a su pueblo, protegerlos de toda muerte natural. Pero realmente Jesús, Él vino a salvar de la muerte eterna. Entonces fíjense cómo Pedro, al no entender realmente quién era Jesús, por eso que él le dice: Señor, ten compasión de ti. O sea, Señor, que esto no te acontezca. Señor, tú no tienes que morir. A ti no te tienen que oprimir ni los sacerdotes ni los fariseos. Y miren, Jesús drásticamente le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Se ve que en esos minutos el que habló por la boca de Pedro fue Satanás. Y fíjense que Satanás siempre lo conocemos como el tentador, ¿no? Y es él el que quería poner tropiezo para lo que Jesús ya estaba destinado a hacer. Por eso hablamos de una vocación. Él nació para morir y morir en una cruz, pero con el gozo de saber que todo era un propósito, que todo era para bien y que nuestro Salvador salve, pero de otra manera, no que tenga que pasar por el sufrimiento. Y podemos ir nuevamente, ¿no?, al texto que habíamos hablado cuando Jesús estaba allí en el Getsemaní, en el versículo 36. Dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, fíjense, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, en este caso era Juan y Santiago, comenzó, dice, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quién se estaba entristeciendo y angustiando en gran manera? El Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre. Dice que estaba entristeciéndose y angustiándose. Y dice: en gran manera. En gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, como tú quieres, Señor. O sea, lo que el Señor estaba diciendo allí: Señor, esta copa no la quiero pasar, este sufrimiento no lo quiero vivir, esto que viene me está afectando, esto no lo quiero vivir. Y eso nos da un panorama, hermanas, que así también nosotras, cuando estamos sufriendo, no queremos sufrir, no queremos ser afligidas. Quizás hoy puedes estar pasando una enfermedad, o la falta de un ser querido que no lo tienes cerca tuyo, o alguien que se te ha ido de este mundo y que quizás todavía no lo superas. O quizás cuando nos enteramos, ¿no?, nuestras hermanas en la fe, cuando se nos enferman. O quizás estás viviendo una situación económica drástica que no te permite a lo mejor tener para tus gastos. O quizás estás sufriendo un problema familiar, tus hijos, tu marido. Pero el hecho es que aquí vemos que Jesús dice que: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, Él realmente está diciendo: no quisiera que sea así, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él en 3 ocasiones hace esta oración. En el versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Oró por tercera vez, porque él sabía que ese sufrimiento iba a ser difícil. Por supuesto que el padre le dijo: tienes que beber esta copa. No, tienes que beber esta copa. Esta es la vocación que he puesto en ti, que tenías que venir a este mundo para sufrir. Y bueno, Jesús que dijo: la beberé, beberé la copa. Pero él soportó lo que realmente le tuvo que tocar vivir, porque él entendió el propósito. ¿Saben cuál es la clave del sufrimiento? Entender por qué lo sufrimos, por qué lo vivimos. De eso se trata. No se trata de que culpemos a la gente por las cosas que nos pasan, o el diablo tiene la culpa por lo que estoy viviendo, o porque la gente es mala, por eso me toca vivir lo que me toca vivir. Hermanas, la vocación del sufrimiento tiene un propósito. Por eso es que estamos hablando de Jesús. Habíamos hablado de Job, habíamos hablado de ese ciego, para que la gloria de Dios se manifieste. Y Jesús, era necesario que él beba de esa copa. Al beber esa copa, él tenía que beber todo ese sufrimiento que venía, todo el pecado del mundo sobre él, todas las enfermedades sobre él, todas las aflicciones, todos los pecados, todo sobre él. Es tremendo entender cómo Jesús llevó toda esa carga sobre él. Hermanas, si nosotros nos afligimos por los pecados de nuestros hijos, a veces cuando oramos, no sé si a ti te pasa, cuando yo me voy a orar y comienzo a rogar, por ejemplo, por mi cónyuge, Dios perdónalo, y yo me aflijo y siento la carga por él, y así como por él, por mis hijos cuando le fallan a Dios, o por mis hermanas en la fe cuando le fallan a Dios, y siento ese dolor, esa carga. Ahora imagínate Jesús con toda la carga del mundo, todo el pecado del mundo. Por eso es que él dijo: si fuera posible no tomar esta copa, pero que se haga tu voluntad, Dios, no la mía. Pero él entendió el propósito. Él entendió el propósito. Y la única manera de soportar, hermanas, la aflicción, el sufrimiento, es entendiendo por qué vivimos lo que vivimos. No es que sufrimos y nos vamos a este mundo y listo. No es así. Nuestra fe, hermanas, nuestra fe es la que nos lleva justamente a entender por qué la aflicción, por qué esto, por qué lo otro. Es porque hay propósitos. Y cuando experimentamos, ¿no? Es como cuando nosotras que somos mamás, ¿no? Cuando hemos experimentado el parto. ¿Cómo duele tener a los hijos, sí o no? Duele. Pero sin embargo, ¿cuántas hemos tenido? Más de 2, más de 3. Es un dolor, pero que en definitiva después trae alegría, porque cuando tienes al bebé en tus brazos, ¿qué te causa eso? Alegría, gozo, de saber que tienes ya a tu hijo o a tu hija en brazos. De la misma manera, cuando sufrimos y entender por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo, ¿sí? Saber de que Dios está por encima de nuestro sufrimiento. Entonces vale la pena sufrir, vale la pena tener dolor, ¿no? Sufrimos porque hay un propósito, porque Dios está haciendo cosas en nuestras vidas, porque Dios se quiere glorificar en nuestras vidas, ¿sí? Por eso es que es importante también que podamos entenderlo para poder ayudar a nuestros hermanos en la fe, aquellos que están sufriendo, aquellos hermanos, o quizás nuestros mismos familiares, ¿sí? Hubo un teólogo que dijo que el deber de todo cristiano es ser un representante de Cristo para su prójimo. Un representante de Cristo es llevar justamente consuelo y paz a aquellas personas que están sufriendo, aquellas personas que están viviendo aflicciones.
hoy lo estás viviendo tú misma. Entonces, ¿sí? Qué importante es que tengas a alguien que siempre te esté dando palabras de aliento. A veces quizás ni siquiera es necesario hablar tanto, simplemente con dar un abrazo, una llamada de teléfono para saber cómo están. Quizás eso reconforta. Porque también el Señor nos ha llamado para poder ser ese canal de bendición para otros, para representar al Señor Jesucristo como sus seguidores, seguidoras que somos. Vemos que muchos se enojan con Dios por las aflicciones que le toca vivir, por los sufrimientos. Pero hermanas, Dios es especialista, ¿sí?, en los sufrimientos. Por ello que a Jesús se le llamó varón de dolores. A Jesucristo se le conoció como el siervo sufriente. ¿Quién más que Jesús, que realmente entregó su vida por nosotros? Entonces, tenemos que entender que las cosas que nos tocan vivir, los sufrimientos, ¿sí?, llámense enfermedades, llámense problemas en la familia, todo tipo de sufrimiento que nos pueda tocar vivir, sea que venga de la fuente que venga, más allá que tengamos nosotras la culpa o no, Dios, el Dios Todopoderoso, está sobre nuestros problemas. Él es el soberano. Aquellos que hemos experimentado el dolor, el sufrimiento, podemos decir, ¿no?, que no es fácil, pero el Señor siempre está obrando a favor y todo tiene un propósito y es para mejoría y es porque el Señor está trabajando en el carácter. ¿Sí? Cuando sufrimos, hermanas, y entendemos por qué sufrimos, conocemos el carácter de Dios y vemos a Dios como el soberano de todas las cosas. Es por ello que Job, más allá que él quizás se preguntaba por qué le tocaba vivir las cosas, él sabía quién era Dios. Él confiaba en Dios. Entonces la pregunta sería que cuando llega el dolor, ¿confías en Dios? Y a veces, hermanas, aunque nos preparemos, cuando nos llega el sufrimiento, muchas veces nos agarra de sorpresa. Por eso que aquí Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El apóstol Pedro, que él también experimentó cosas tremendas. Por supuesto que acá Pedro, cuando ya escribe esto, ya es un hombre maduro en la fe, ¿no? No es el Pedro que le dijo a Jesús: Señor, que esto no te acontezca. No. En ese momento era un inmaduro, pero acá vemos que ya él es un hombre maduro. Por eso él dice, ¿no?, claramente: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Y hermanas, eso es para nosotras. No nos tengamos que sorprender de las cosas que tengan que pasar. Quizás tu esposo, tu marido no está cerca tuyo. Bueno, es una prueba que el Señor está permitiendo, pero hay un propósito. Quizás el Señor está permitiendo que estés sola para que aprendas a depender de Él únicamente. Quizás antes dependías de tu marido, dependías de otras cosas. Pero el Señor nos está enseñando y tenemos que entender que Dios está involucrado en el sufrimiento. Y eso lo vamos a entender si realmente conozco a Dios y si realmente me relaciono con Él todos los días. No olvidemos que el Espíritu Santo es el que nos consuela. Cuando Jesús dijo a sus discípulos: no os quedarán huérfanos, viene otro igual que yo. Ese Aius, está hablando uno igual. No está Jesús en persona, pero está su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo, y mora en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y ese tiene que ser tu consuelo. Y ahí es donde tú te tienes que refugiar. Y es allí donde tú te tienes que relacionar todos los días. La pregunta es si te estás relacionando con el Espíritu Santo. La pregunta es si estás caminando con el Espíritu Santo, si estás permitiendo que Él desarrolle en ti el fruto del Espíritu. Si estás permitiendo que Él obre en tu vida, transformándote, cambiándote. El Señor, hermanas, permite que pasemos por pruebas, porque nos prepara para que también ayudemos a otros.
Pero depende de nosotros si nos quedamos sumergidas en la prueba o con la ayuda del Señor salimos de ella y seguimos para ser de bendición para otros. Amén. Así que con esto en mente vamos a orar al Señor. Allí donde estás, habla con el Señor. El esplendor de un rey, Allí donde estás, querida mujer, vestido en majestad, tu Dios, tierra alegre está, nuestro soberano. tierra alegre está, Él sabe por qué y para qué cubierto está tenemos que sufrir. de luz, Como cristianas, venció la oscuridad. esa es nuestra vocación. Es Dios, todo soberano, cuán grande es Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor. Eres digno de Oh, Señor, te adoramos, te alabamos, te exaltamos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Salvador. En medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, Señor, tú nos has llamado, tú nos has convocado. Tú nos llamas, Señor. Nuestra vocación. El sufrimiento, Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres de las Escrituras podemos ver que sufrieron, Señor, por tu causa? Nosotros no tendremos que vivir lo mismo, pero gozarnos, regocijarnos, Señor, porque en ti hay esperanza. En ti hay esperanza, Señor. En ti hay fortaleza. Tú eres grande, Señor, y estás sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Bendiciones.